Vamos por favor a Marcos capítulo 14. Marcos 14. Versículo 1. Marcos 14:1 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga un alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebró el vaso de alabastro y se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, por favor, Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Dice, versículo 1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara o tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Que el Señor bendiga lo que hemos leído y pueda bendecir también lo que se haya de decir. Aquí podemos nosotros notar algunas cosas dignas de poder mencionar. Y la primera de ellas, que cuando leo estos pasajes me debo preguntar es: ¿qué revelan
mis acciones para Cristo? ¿Cuánto vale Cristo para ti? Posiblemente alguno que esté escuchando todavía no tiene a Jesucristo como su Salvador y todavía no sabe el real valor que tiene para él en su vida. Pero la Escritura dice que no hay nadie que pueda alcanzar el alma y redimirla como Cristo lo puede hacer. Estaba leyendo una nota que decía acerca de personas que caen en depresión y se decía que ir a terapia puede salvarle la vida. Yo no me pude contener de hacer un comentario y decirles acerca de Cristo, que no solamente salva la vida, pero salva el alma. Y es el único que puede ayudar a todo pecador perdido que no tiene un refugio donde ir. María, estando en este lugar, podía hacerse esa pregunta. María tenía a Cristo en lo más elevado, en lo más profundo, en lo más alto de su corazón, al grado de poner y exponer su devoción para ser criticada por los demás que la miraban. Pero esto mismo, este acto de María, pudo poner de manifiesto o exponer en alguna forma también la devoción de los demás. Cuando me pongo al lado de esto que veo aquí, que hizo María, debo reconocer que me siento avergonzado ante tal acto tan sublime que María pudo hacer para su Señor. Ese acto de gratitud, ese acto de devoción, ese acto de adoración. Cuando leemos estos pasajes, no debemos confundirlo con el pasaje que está en Lucas capítulo 7. Aunque tienen mucho en común, en realidad hay algunas cosas que debemos notar. En Lucas capítulo 7, la mujer que unge a Cristo era una mujer que abiertamente se le llama pecadora, mientras que en Marcos 14 y en Juan 12 vemos que era María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro. En Lucas 7, la mujer que unge a Cristo estaba en casa de Simón el fariseo, mientras que en Marcos 14 estaba en casa de Simón el leproso. Debemos saber que el nombre de Simón era muy común en aquel tiempo, así como el nombre de María también. Más o menos se nombran unos 10 Simón en las escrituras. Y de María también son varias las que se nombran. En Lucas, Cristo fue ungido en un lugar llamado Capernaum, mientras que en Marcos, él fue ungido en Betania. En Lucas, Simón es el fariseo es el que reprende el acto de esta mujer que ungió a Cristo. Mientras que en Marcos y Juan son los mismos apóstoles, o en todo caso, como dice en Juan 12, más todavía Judas reprendió esta acción de María.
En Lucas, cuando fue ungido el Señor, todavía faltaban meses para que Él fuese a la cruz, mientras que en Marcos y en Juan eran unos días antes de que Él fuera crucificado. Entonces, nada más para poder distinguir entre ese acto que nosotros leemos allá en Lucas capítulo 7 y estos dos pasajes que acabamos de leer. Entonces, 6 días antes de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, es que María ungió al Señor. Y siempre vemos el estilo de Marcos cuando escribe, cómo él siempre trata de hacer como una forma de contraste entre lo que pensaban los sacerdotes, lo que pensaron sus discípulos y lo que ella hizo, lo que María hizo. Nosotros comenzamos leyendo en Marcos acerca de la fiesta de los panes sin levadura, acerca de estos hombres religiosos que buscaban a Cristo. Dice en el versículo 1, buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. El deseo de los religiosos era deshacerse de Cristo. Luego nosotros leemos acerca de lo que sucedió, la reacción que tuvieron los discípulos cuando vieron este acto en el versículo 4. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Para ellos lo que esta mujer estaba haciendo era un desperdicio. ¿A cuántos de nosotros alguna vez nos han dicho que desperdiciamos nuestras vidas siguiendo a Cristo? Que tenemos muchos talentos que podríamos desarrollar, pero nosotros preferimos seguir a Cristo. No, mis hermanos y hermanas, de ninguna manera es un desperdicio seguir a Cristo. Y aquellos que todavía no tienen a Cristo como su Salvador, verdaderamente están desperdiciando sus vidas, dándoselas a este pobre mundo y a este enemigo acérrimo que los tiene en control. María había hecho una obra que realmente era digna de alabanza. Ahora, este ungimiento, nada más algunos datos que podemos nosotros poder tener para valorar el costo de este ungimiento. Sin siquiera ahorita poner cuánto cuesta ese perfume, sin siquiera saber cuál fue la respuesta de Cristo ante este acto. ¿Qué pensaríamos acerca de una mujer que, como saben, en ese tiempo y bajo las características y bajo la ideología que se tenía en ese tiempo, la mujer no podía tener acto de presencia ante la plática de los hombres si no era solamente a servir? A la mujer no se le daba la dignidad que ahorita muchas de ellas tienen. Sin embargo, esta mujer, a ella no le importó todo lo que los demás pudieran pensar de ella, porque su vista solamente estaba en su Señor Jesucristo. Y eso, mis hermanos, puede hacer la diferencia absolutamente en la vida tuya y en la vida mía, en el servicio de Dios.
A veces actuamos de una manera como a ver qué van a decir los demás, como a ver cómo los demás pueden tomar esto que voy a hacer, y perdemos de vista la obra que es para Dios. Dicen algunos comentaristas o estudiosos de las escrituras que este perfume era un perfume que traían de la India. Y para poder lograr tener 1 litro de este perfume de nardo, tenían que moler 100 kilogramos de flor de nardo y extraer de ahí su esencia. 100 kilogramos para un solo litro de ese perfume. Ahora, no era 1 litro lo que esta mujer vertió en la cabeza de nuestro Señor. Fueron 2 libras. Era mucho más que eso. 300 denarios. Algunos decían que eso era lo que un trabajador o un obrero podía ganar en todo un año de trabajo, sin gastar un solo centavo, solo ahorrarlo, todo un año. Algunos creen que esta era precisamente la herencia que en todo caso había recibido María de parte de aquellos que le habían dejado, que eran sus padres. Pero ella lo invirtió todo en su Señor. Obviamente para muchos esto había sido un desperdicio, un gasto innecesario, pero no para María. Para María era verdaderamente un privilegio poder ungir a su Señor. No le importaba el precio, no le importaba el costo. Ella solamente quería ungir a su Señor. Ahora, parece ser que el frasco que contenía este perfume, como posiblemente los frascos, a veces me ha tocado ver algunos frascos que tiene mi esposa de perfume y la mayoría de ellos tienen un orificio muy pequeño, porque cuando la esencia es muy fuerte, la boca, digamos, del frasco debe de ser pequeño para que deje salir una porción pequeña. Y ese olor es muy penetrante, muy fuerte. Pero María no quería que saliera a gotas ese perfume. Dice la escritura que ella quebró el frasco. Ella quiso que todo el perfume se vertiera de una vez sobre la persona gloriosa y bendita de su Salvador. Y fue tanto el perfume que vertió en él, que dice que tuvo que inclinarse para limpiar los pies de aquello que salpicaba, que había caído hasta el suelo del perfume que había vertido sobre su Salvador. Ella usó su pelo. Y nosotros vemos en la escritura que el pelo, según 1 Corintios 11:15, es la gloria de la mujer, es la honra de ella. Y yo no dudo que todas mis hermanas cuiden mucho su pelo y que ellas le den el cuidado para que pueda tener su pelo largo, su pelo hermoso. Pero aquí ella no le importó en ese momento lo que era su gloria, lo que ella cuidaba tanto. Ella inmediatamente se inclinó a los pies de su Señor, como solía María estar a los pies de Cristo,
para enjugarlos con sus cabellos. Es muy interesante entonces poder nosotros ver acerca de todo lo que Cristo significaba para María. Todo lo que él podía hacer definitivamente en la vida de María. Cada uno de nosotros podemos ver la reacción que pudieron tener estos hombres cuando derramó sobre la cabeza del Señor ese perfume. Y molestos, ellos podían decir que podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Yo no sé si hay alguna joven escuchando ese mensaje y cómo murmuran de ella sus amigas cuando ella no anda con ellas haciendo lo que ellas hacen, escuchando lo que ellas hablan, siguiendo los pasos que ellas llevan. Quizás su vestimenta, su forma de hablar, su forma de comportarse siempre es criticada por aquellos que no conocen al Señor. Y se siente fuera del círculo de aquellas mujeres o de aquellas muchachas que en todo caso son el grupo que quisiera convivir con ellas. Pero en lugar de que la vean triste, en vez de que la vean abrumada, en vez de que la vean marginada, si usted quiere, que pueda notar en usted que hay una luz dentro que puede brillar en la más densa oscuridad. Que va a llegar el día cuando alguna de ellas tenga necesidad y van a ir a pedirle a usted consejo. O van a pedirle que ore por ellas. Porque siempre Dios pone en el corazón de los que están alrededor algo que hace ver la diferencia en aquel que está siendo transformado por él. Ciertamente esta mujer era criticada por todos o por algunos que dice allí estaban molestos. Y dice el versículo 6, la respuesta de Cristo. Yo comencé diciendo que a veces nosotros actuamos buscando una reacción, una respuesta, algo de aprobación por los demás. Buscamos como el que estén de acuerdo con nosotros, como el que nos aplaudan o en alguna manera nos reconozcan aquello que estamos haciendo para Cristo. Pero realmente lo que vale no es eso. Lo que vale es lo que Cristo puede pensar acerca de lo que tú estás haciendo para Él. Yo una vez escuché un comentario de un predicador que decía que pareciera como, y voy a hablar con mucha reverencia, pero pareciera como nosotros aquí en casa que regularmente los que ya somos padres tenemos la nevera o el refrigerador, no sé cómo le llamen en su país, al lugar donde guardan para preservar las cosas frías en casa. Y casi siempre tenemos en la puerta de ese refrigerador el montón de garabatos que nuestros hijos han hecho para nosotros en la escuela o han hecho un dibujo que a veces no tiene ni forma, pero nosotros lo pegamos en el refrigerador y nos sentimos orgullosos y lo apreciamos aquello y decimos, esto mi hijo lo hizo para mí. Y vale mucho.
Quizás si viene la visita y ve todos esos garabatos ahí pegados en el refrigerador, no lo aprecien y digan todo ese basurero que está ahí colgado, que está ahí pegado, ¿qué es? Pero no para nosotros. Para nosotros vale mucho. Porque como dice aquí el Señor en el versículo 6, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Buena obra. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien, pero a mí, y esto llegó a mi corazón, a mí no siempre me tendréis. No perdamos la oportunidad de servir al Señor, porque quizás no volvamos a tener una oportunidad así. A los demás les podremos hacer bien. Podremos visitar quizás a la familia que viene de visita. Pero nosotros nos vamos a la reunión y los invitamos, ellos nos dicen que no quieren ir y bueno, nosotros nos vamos a la reunión y nos van a criticar. Es un tiempo que es para el Señor. Es un tiempo que vale la pena pasar con Él. Sí amamos a nuestros seres queridos. A veces ellos lo toman como falta de respeto, que no nos quedemos con ellos porque tenemos reunión. Pero no pensamos en la falta de respeto que tenemos a Dios al no acudir a su llamado y poder estar con Él. Buena obra ha hecho. Y entonces el versículo 8, tan hermoso, el Señor dice, está hecho lo que podía. Dios no ve la cantidad, Dios no ve lo trascendiente, Dios no ve lo que los demás ven, Dios ve lo que hay en tu corazón. Y Él puede ver que esa obra que pudiste haber hecho es lo que podías hacer. A mí me encanta leer en Levítico cuando el Señor pedía que se hicieran sacrificios. Y es interesante cuando nosotros vemos lo que ofreció María y José para la purificación de ella. 2 tórtolas y un palomín. Eso era lo que ofrecía la gente humilde que no tenía suficiente para comprar un becerro o una oveja. Dios siempre tenía cuidado de los pobres y Él sabía que lo que ellos podían ofrecer eran palominos o tórtolas. Y ellos ofrecieron lo que pudieron. ¿Qué le estás ofreciendo tú a Cristo? ¿Qué le estás dando a Él? Que pueda tener el valor, que pueda decir Cristo, está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Eso es sumamente interesante. ¿Por qué? Cristo ya les había dicho a sus discípulos en muchas ocasiones lo que iba a hacer. De hecho, Pedro una vez se adelantó y le dijo, no te acontezca tal cosa. Cristo ya les había dicho que Él iba a morir, sería sepultado y al tercer día se levantaría.
Pero al parecer, por lo que estamos leyendo aquí, ninguno de los discípulos había entendido esa verdad. Solo María. Hermanos, hay tantas cosas que podemos aprender de aquellas hermanas y hermanos que muchas veces no hablan, que muchas veces no vemos muchas de las cosas que hacen, pero que quizás ellos en su recámara, ellos en su trabajo, en el lugar donde están orando por los hermanos, están orando por las hermanas, están orando por los misioneros, por los pastores, por las necesidades. Y nosotros no los vemos, porque ellos no buscan el protagonismo. Ellos solamente quieren hacer algo que pueda ser de bendición para sus hermanos, pero también que glorifique el nombre glorioso y bendito de nuestro Salvador. A esta mujer la criticaron. Si bien leímos al principio que los sacerdotes y los escribas buscaban a Cristo, ¿con qué intención? De prenderlo y matarle. Aquí los discípulos seguían a Cristo y muchos de ellos se preguntaban o le decían al Señor, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Ellos pensando siempre en estar por encima de los demás. María solamente buscaba agradar a su Señor. Algunos no pueden esconder las obras que hacen para su Señor. Y algunos, de alguna manera, son reconocidos aquí en la tierra. Y más nos vale que lo que se reconozca aquí en la tierra lo hayamos hecho, no para ser reconocidos, sino para glorificar el nombre del Señor. Pero aún con ello, muchos somos o son reconocidos de alguna manera por algo que han podido hacer y que ponen en alto el nombre del Señor. Pero también serán reconocidos allá en los cielos. Pero lo que sí es verdad es que muchos quizás puedan ser reconocidos aquí por los hombres, pero va a ser verdaderamente una gran pérdida cuando en lugar de hacerlo para la gloria de su Señor, lo hizo para la gloria misma. Y cuando sea aprobada esa obra ya en los cielos, no va a ser más que madera, heno y hojarasca. El fuego la va a quemar. Pero no así las obras que valen oro, plata, piedras preciosas. Obras que glorifiquen el nombre del Señor, que hagan ver la obra de Él en sus vidas. Obras que manifiesten la salvación de Cristo en la plata, que puedan dar a conocer, aún sin palabras, el mismo evangelio predicado por su manera de vivir y de ser. Y aquellas piedras preciosas, almas ganadas por haber creído en la salvación de Cristo y haber manifestado en sus vidas la salvación de Él. Aquí el Señor dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Yo sé que quedó mucho pendiente por poder hablar acerca de Juan 12, pero nada más quería enlazar
el hecho de lo que sucedió allí. Judas buscaba a Cristo o seguía a Cristo porque recibía bienes de él o él mismo se los adjudicaba. Cuando vio esta obra de María, la criticó de tal manera porque él pensó cuánto hubiese podido yo sustraer de la bolsa si se hubiese vendido este perfume. Él no estaba pensando en la obra de Cristo. Él estaba pensando solo en sus bienes personales. Y cierro con esto. Aquí, Cristo está diciendo que donde quiera que se predique este evangelio, todavía no había evangelio. Todavía Cristo no había muerto en la cruz. Pero él sabía que ella, con este acto, estaba dando gloria a su Señor. Es interesante que nosotros podemos ver que el domingo muy temprano, ¿quiénes fueron a la tumba del Señor a ungirle? ¿No fueron varias mujeres? Pero es interesante que entre todas ellas no estaba María de Betania. Ella se había anticipado. Para las demás no había habido tiempo de ungir a su Señor. Ellas tuvieron que ir al otro día. Pero María lo ungió con anticipación, sabiendo que esto daría gloria a su Señor. Y por eso dice la Escritura, que donde quiera que se predique el Evangelio, donde quiera que se dé testimonio acerca de su muerte y resurrección, Él daría gloria a esta mujer mencionándola como aquella que fue la única que se anticipó para poder saber de las glorias venideras de Él. Cristo viene, mi hermano. ¿Estamos listos? ¿Nos anticipamos ante lo que viene en Él? Y si alguno todavía no tiene a Jesucristo como su Salvador, es necesario que vaya a Él, que le tenga a Él, porque Él es el único camino, verdad y vida que puede llevarle al Padre. Que el Señor nos ayude a poder adorar con una adoración tal que pueda llenar de perfume, que pueda hacer reaccionar a los que están alrededor y que aunque nos critiquen, al final saber que Dios es el que nos dará la honra. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano Arturo, ¿quiere terminar orando, por favor? Claro que sí, mi hermano. Padre, queremos darte gracias porque al ver la devoción de esta mujer, una mujer que podía saber cuál era el mejor lugar en el que podía ella estar. Si bien su hermana una vez atareada con tantos quehaceres, aún como si fuera reprendiendo a Cristo, le dijo, ¿no tienes cuidado de que no me ayuda? Pero Cristo pudo decirle a Marta, María ha tomado el mejor lugar y no le será quitado. Una sola cosa es necesaria y ella la ha tomado. Padre, ayúdanos a saber cuál es la mejor cosa. Estar a los pies de Cristo, oír tu palabra, edificarnos en ella y poder allí encontrar el refugio, el consuelo, la fortaleza
que solamente tú nos puedes dar. Gracias te damos por tu palabra y Padre, que cada vez que nosotros podamos asistir a la reunión o hacerlo, ahora que no podemos hacerlo de manera presencial, que cada vez que pensemos en la obra tuya, podamos adorar, preparando un perfume que sea grato, de olor fragante, que pueda llegar hasta los cielos. Nos encomendamos en tus manos, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.